todos, ¿cómo están? Hola, Raf. Bien, bien. Ahora Vamos a comenzar. Bueno, queridos amigos, gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos por seguir estas clases. Hoy vamos a hacer algo interesante, no sé si ustedes están viendo, quizás se va a reflejar en mis lentes la luz que puse atrás de la computadora para que podamos ver mejor estas clases. Creo que la imagen está mejor que en otras oportunidades. Vamos mejorando con cada clase Be'ezrat Hashem. Y hoy vamos a seguir con el tema de la reencarnación de las almas. Un tema realmente fascinante, un tema profundo y creo que muy adecuado para los tiempos también profundos que estamos viviendo hoy en día. Vamos a comenzar primero con un concepto que es el número 613. Vamos a hablar directamente del alma y cómo el alma está relacionada con el número 613. Primero vamos a introducir un versículo. El versículo dice: Kihelek Hashem amó, Yaakov Hevel Nahalato. Porque parte de Hashem es su pueblo, Jacob es la cuerda de la herencia. Nuestros sabios, a partir de este versículo de la Torá, donde el versículo dice que el pueblo de Israel es como una cuerda, nos enseñan que en realidad esa cuerda es equiparada, es comparada a la Neshama, es comparada al alma. Y así como la cuerda tiene, alegóricamente hablando, muchas cuerdas que se unen, se entrelazan para hacer la cuerda mayor, de la misma manera la Neshama. La Neshama es como la cuerda, digamos, y está entrelazada por hilos o por cuerdas también. ¿Cuántas cuerdas tiene la cuerda que es la Neshama? 613, vamos a llamar, está entrelazada por 613 hilos esta cuerda. Y cada hilo, cada componente de la Neshama está relacionada con, o está relacionado con un componente de la Torá. La Torá tiene 613 mitzvot, nuestra Neshama tiene 613 componentes espirituales, de la misma manera que esta cuerda tiene 613 hilos. Y la idea es que venimos al mundo para activamente conectar nuestros 613 componentes espirituales, que son componentes de nuestra alma, con los 613 mitzvot, y de esa manera, conectando nuestra alma con las mitzvot, tenemos directamente lo que sería el resultado, la misión en la vida. Cada Neshama, con sus 613 componentes, viene a conectarse con los 613 componentes de la Torá. Obviamente alguno va a decir, sí, pero no podemos cumplir todas las mitzvot hoy en día, no estamos en Israel, no está el Mashiach, no está el Beit HaMikdash. Es verdad, pero hay otras maneras de hacer esas mitzvot, por ejemplo, a través del estudio. Cumplir las mitzvot estudiando también es como cumplirlas en la forma práctica. Pero más allá de ese detalle, la idea es entender que mis 613 componentes llegaron a este plano de la existencia para conectarse con las mitzvot de la Torah. Cuando la Neshama cumple su misión conectándose con las mitzvot de la Torah, entonces decimos que cumplió su misión en la vida. Pero ¿qué pasa si la persona, la Neshama, que es principalmente la persona, no cumplió con las 613 mitzvot, no cumplió con su misión en la vida?
digamos que llegó al plano espiritual, a lo que se llama el Beit Din Shel Mala, el tribunal celestial, divino, y allí le dicen, mira, tú, la verdad, te felicito, has sido una gran persona, pero tienes 70% de virtudes y hay 30% de cosas que faltaron. ¿Qué normalmente se le propone a la persona para poder rectificar lo que le faltó? Hay dos elementos o dos sistemas, dos dinámicas para poder resolver lo que faltó. La primera es una que mucha gente no sabe, pero en el judaísmo se habla también, que tiene que ver con el Geinam, con el infierno. El infierno, que es una dimensión espiritual, donde la Neshama tiene que ser limpiada de esas toxinas espirituales que adquirió a partir de un mal pensar, un mal hablar, un mal accionar en este plano de la creación. Entonces toca la posibilidad de refinar, de limpiar estos conceptos en el Geinam, en el infierno, que quiero hacer un paréntesis muy, pero muy importante. Quizás me quedo en este paréntesis por unos minutos. Analicemos primero qué significa, antes de hablar del infierno, antes de hablar de cuestiones espirituales, antes de hablar de esa dimensión espiritual, celestial que se llama el infierno, analicemos primero lo que es el sufrimiento. Porque cuando uno escucha la palabra infierno, uno siente sufrimiento. Pero debemos analizar que el sufrimiento no necesariamente es algo negativo. Yo, por lo menos desde mi experiencia de hace unos meses, puedo decirles que el sufrimiento realmente es algo muy, pero muy doloroso. Pero uno tiene que analizar el sufrimiento desde el momento que sufre o hacia lo que viene después del sufrimiento. Y cuando hablamos del infierno, no hablamos solamente de una dimensión espiritual, desconocida, lejana a nosotros mismos. Podemos analizar el infierno incluso con nuestros infiernos particulares, con nuestro sufrir personal. Desde mi experiencia, cuando los primeros 3 meses y medio de este año, cuando me tocó experimentar neuropatía periférica, el sufrimiento era muy, pero muy grande. Muy, pero muy grande. En el momento que el cuerpo dolía y los músculos y los huesos, el sufrimiento era inimaginable hasta ese momento. Pero en una oportunidad hablé con una persona muy sabia y mientras yo le contaba mi sufrimiento, esta persona me dijo, pero quizás son dolores curativos. Y yo abrí los ojos en mi mente. Dolores curativos. Interesante el concepto. Después de unos meses, puedo analizar lo que ocurrió con mi alma, no lo que ocurrió con mi cuerpo. A mi cuerpo se le dio muy, pero muy duro durante unos meses. Realmente, desde mi dolor no se lo deseo eso a absolutamente a nadie. Pero ese dolor estaba purgando, ese dolor estaba haciendo emerger energías muy especiales, sentimientos muy puros. Este dolor, este sufrimiento fue una dinámica que no era por sí misma, era una dinámica más allá de sí misma, para trascender. El dolor del cuerpo estaba activando la libertad del alma. Y por eso, después de ese proceso, uno puede hoy en día activar elementos de empatía superior que antes
tenía, pero no eran al nivel que uno expresa ahora, o por lo menos inspiración a nivel espiritual, a nivel cognitivo. Hay muchos conceptos altamente positivos que surgen a partir de ¿qué? A partir del sufrimiento. A partir de eso que se llama el infierno, quizás en la tierra. Y a partir de entender estos infiernos en este plano, uno va a poder entender la necesidad de que el alma pase por una dinámica, un proceso de centrifugado o de limpieza para acceder después de ese sufrimiento a un nivel de conciencia espiritual superior. En definitiva, cuando sufre el cuerpo, es para darle al alma esa capacidad de amplitud que el alma no tenía previamente. Así lo dice el rey David en el versículo, Mina meitzar karati Hashem, ana niva merhav Hashem. Desde mi sufrimiento, desde mi estrechez, desde mi dolor, te llamé a Hashem. Y me respondiste, o respóndeme con amplitud. La idea de los sufrimientos es que pasemos a un próximo nivel. Cada vez que uno de nuestros patriarcas sufrió o tuvo un percance o un desafío, ¿qué ocurrió después de ese desafío? Se le agregó una letra a nuestro patriarca o se le cambió el nombre. El sufrimiento trajo un crecimiento espiritual. Ya no serás llamado Abraham, ahora Abraham. Y a partir de eso pudo tener a su hijo Yitzhak. A partir del sufrimiento, a partir del Brit Milá, a partir de todas las pruebas que estaba pasando Abraham en su vida. Lo mismo con Sarai, que se llamó Sará. Y lo mismo con Oshea bin Nun, que se llamó Yoshua, para que él no sea corrompido por el consejo de los espías. En momentos de mucha dificultad, que la dificultad no la podemos obviar, la dificultad duele, sufrimos, pero son instancias para crecer, para limpiarnos, para conocernos profundamente. Entonces no hace falta analizar el infierno desconocido, distante, espiritual. Analicemos nuestro propio infierno particular. También una persona me decía, a ti te duele mucho todos los días el cuerpo, pero piensa en las personas que hacen sufrir al cuerpo haciendo ejercicio. Se levantan a las 5 de la mañana, salen a correr, llueva, truene, después hacen pesas, todo tipo de un trabajo donde el cuerpo lo machacan. El cuerpo duele. ¿Escucharon el trueno? Lo acabo de mencionar. El ejercicio así hace que la persona le duela todo, pero ese dolor tiene un motivo, que es llegar a un nivel superior, acceder a una apertura de salud muscular superior. Entonces, cuando hablamos de sufrimiento, hay que entender de que pedimos a Dios, bendito sea, que no nos mande sufrimientos, que no nos mande pruebas. Pero si analizamos la prueba en sí que nos toca, hay que ver la parte profunda del concepto, ver la parte profunda del dolor o del sufrimiento. En esa instancia, en ese momento hay una dinámica y un proceso de purificación, de limpieza, y como me dijo esta persona muy sabia, son dolores curativos. Lo mismo que ocurre en los planos inferiores de la creación, en lo que se llama el Da'at Tachtón, la perspectiva inferior, el mundo en el cual nosotros nos encontramos. De la misma manera ocurre en Da'at Elión, en la perspectiva espiritual. En realidad, todo lo que ocurre aquí es un desencadenamiento, es una consecuencia de lo que ocurre arriba.
Y a partir de lo que ocurre aquí, aprendemos también cómo es arriba en los planos espirituales. Arriba hay un concepto de Geinam, un concepto de un proceso de limpieza espiritual para el alma. ¿Para qué? Para que la Neshama esté limpia, para poder ingresar al Gan Eden, al paraíso de las almas, que es el mundo de las almas sin cuerpos. En ese mundo accedemos también a espiritualidad, accedemos y tenemos beneficio de lo que se llama el Ziv Ashkinah, el resplandor divino, y según nuestro accionar en este plano, accedemos a la recompensa en el mundo venidero, que es el Gan Eden, el mundo de las almas. Pero a ese mundo de las almas no podemos ingresar con la ropa sucia. Es como llegar a una fiesta y tener el saco todo manchado. Uno mismo no está contento con esta situación. Uno mismo no se permite llegar sucio a una fiesta. Y lo mismo pasa con el Gan Eden. Uno espiritualmente quiere pasar por ese proceso de limpieza, ese centrifugado del alma, para quitarse esas toxinas negativas adquiridas en este plano de la creación. Y pasar por esos niveles, ese proceso de centrifugado espiritual, es algo altamente positivo, que la Neshama en definitiva también esencialmente lo quiere. Pero digamos que la persona, por diferentes razones espirituales, que ahora no voy a entrar en esto ahora, no accede al Geinam, no accede a ese centrifugado que va a limpiar su alma para acceder en un mejor nivel de limpieza en el Gan Eden, en el paraíso de las almas. Un hombre normalmente, atentos a esto, mujeres, porque siempre se dice que las mujeres son vistas en el judaísmo como menos. El judaísmo es machista. Voy a decir esto muy despacito para hacer un video aparte y después publicarlo por todos lados. Según la Kabbalah, los que reencarnan por sobre todas las cosas son los hombres, no las mujeres. Las mujeres que reencarnan tienen otro tipo de propósitos. Y particularmente, lo vamos a analizar a continuación, es ayudar a sus bashert, ayudar a sus esposos, a sus almas gemelas. Porque el hombre necesita fundamentalmente de la mujer. Y la mujer no necesariamente llega a este plano de la creación por ella misma, por su necesidad de tikkun, por su necesidad de reparo o de arreglo, sino que la mujer llega al mundo para, principalmente, en la mayoría de los casos, para ayudarnos a nosotros, a los hombres. Quiere decir de esto que la mujer tiene un nivel espiritual superior. Y su llegada a este mundo no es para ensuciarse más, sino porque Hashem confía en ella, de que ella está en un nivel superior al mundo, entonces ella puede conquistar el mundo. Pero una persona que llega y el mundo y la persona están en la misma instancia, a veces conquistamos al mundo, a veces el mundo nos conquista a nosotros. A veces el mundo nos corrompe, a veces podemos trascender en el mundo. Pero la mujer tiene una capacidad completamente diferente. La mujer en su estado puro es educada, es más espiritual que el hombre es más materialista. Entonces, la mujer llega porque está en un nivel superior y puede hacer que el hombre también acceda a un nivel superior y no sea corrompido por el mundo. La semana pasada estudiamos justamente que muchas de las Neshamot llegan a este plano para asistir a otros. En el caso de las mujeres, eso es algo bastante enfatizado en la Kabbalah, en el Zohar y en los escritos de el Arizal. Ok. Pero el Neshama, entonces, si no accedió al Geinam, si accedió al Geinam, al infierno, al centrifugado espiritual, después va directamente al Gan Eden.
pero muchas veces, digamos, ese 30% que no hemos refinado todavía, no se puede refinar, limpiar en el Geinam, en el infierno. Entonces hay que volver. Y eso es lo que se llama una reencarnación. No vuelve toda la Neshama. Si la Neshama en su 70% conquistó todos los aspectos relacionados con sus mitzvot particular, digamos, hay 613 mitzvot, y la Neshama se apegó y se conectó con 500 mitzvot, toda esa Neshama, esa porción de la Neshama, accede al Gan Eden. Pero hay una porción que necesita rectificación. Esa porción tiene que bajar, tiene que descender. Por eso el versículo dice, Kihelek Hashem amó, una parte de Hashem es su pueblo. Naleshama también consta de partes, de porciones. La Neshama de cada uno de nosotros está compuesta por, para decirlo de alguna manera, por hojitas. Digamos 613 hojitas. Las hojitas que se conectaron con las mitzvot de acuerdo a la misión de esa Neshama, ese 70% de hojitas que se refinaron y se conectaron con su misión a través de la Torah, acceden esa porción al Gan Eden, al paraíso de las almas. La porción que no se refinó, la porción que no encontró esa conexión espiritual con esas mitzvot, con esa porción del alma, tiene que descender a el plano, nuevamente el plano de la creación. Y para entender esto, podemos entender también, o hacer una introducción de lo que se llama Tzadik, Beinoni y Rasha. Son terminologías para definir si la persona es meritorio o no es meritorio. Un tzadik, esto según la Gemara, un tzadik es la persona que llega al tribunal celestial, hacen una contabilidad espiritual de Torah, mitzvot, buenas acciones, etcétera, etcétera, y le dicen a esa persona, tenés 51% de méritos. Ya que tiene más porcentaje de méritos que aspectos oscuros, entonces se lo llama tzadik. ¿Qué significa tzadik? No significa que en la esencia esta persona es un tzadik. Significa que él fue tzadik en el tribunal celestial. Él fue meritorio en el porcentaje más que no meritorio. Entonces a este se lo llama tzadik. Ese 51% va al Gan Eden, pero el resto, obligatoriamente, para acceder al Gan Eden en una próxima etapa, se necesita reencarnar, bajar este plano de la creación. Puede ser incluso, como lo vimos la semana pasada, que la persona tiene 99% de mitzvot. La persona es un tzadik casi completo. Está a una instancia de ser 100% tzadik. Pero ¿qué pasa? Le faltó algo. Se acordarán ustedes, y si no se acuerdan pueden ver el video en YouTube. Y los que no se suscribieron todavía, que se suscriban en el canal de YouTube, porque estamos creciendo juntos. Baruch Hashem, ya superamos 600 suscriptores, yo no lo puedo creer. Y estamos llegando a Argentina. El otro día me escribieron de Londres, alguien que habla español, por supuesto. Pero Baruch Hashem, todos juntos estamos creciendo. Pero digamos entonces que esa persona tiene 99% de méritos, pero le faltó algo. Por ese algo tiene que volver a reencarnarse en este plano de la creación. Por ese algo tiene que reencarnar. Ya vamos a ver en qué tipo de situaciones puede reencarnar la persona. Pero obligatoriamente, por ese porcentaje,
ese porcentaje de su alma, esa hojita de su alma, tiene que descender y tiene que encontrar purificación, refinación y su propósito en la vida. Lo que no ocurre con el 99%, que eso se va directamente al Gan Edén y después las partes se encuentran nuevamente en una próxima etapa espiritual. Pero una persona que es un rayá, una persona que tiene más averot, más instancias negativas que positivas, también tiene que descender por todo eso negativo y vamos a ver cuál es la diferencia entre cómo baja cada uno, según el nivel previo que cada uno tuvo. Hay que entender algo muy importante, según el Tanya explica algo maravilloso. El Tanya dice que estas expresiones de tzadik y de rasha, según vemos en la propia Gemara, son nombres prestados. No quiere decir que en esencia la persona es un tzadik o la persona es un tzadik en esencia. No. Un tzadik, según la Torá, y en esto hay muchísimas pruebas en el Talmud, en la Kabbalah, es una persona que no tiene Yetzer Hara. Y dice la Kabbalah, hay 36 por cada generación. Y gracias a ellos, Hashem mantiene el mundo. Como está escrito, que Hashem vio que los tzadikim eran pocos y los plantó en cada generación para derivar de ellos beneficio espiritual y para que Hashem, cuando está un poquito bravo con el mundo en general, él posa su vista y su corazón en los tzadikim, en esos 36 tzadikim por generación que no tienen Yetzer Hara, y Hashem trae misericordia al mundo. Pero cuando la Gemara en este caso habla de tzadik en relación al juicio, en relación al tribunal celestial, no es porque en esencia la persona es un tzadik que no tiene Yetzer Hara, sino que la persona, ya que tuvo el mérito de más mitzvot, se lo sella como tzadik. Tzadik en el juicio, no en la esencia de la persona. Ahora, ¿qué ocurre con las diferentes reencarnaciones? Hay diferentes niveles en las reencarnaciones. El Arizal explica que la persona puede bajar en un principio en un cuerpo humano. La persona incluso puede bajar en un cuerpo no judío. Y esto es uno de los secretos más apasionantes de las últimas generaciones, o particularmente de la última generación. Estamos viendo miles y miles de personas en todo el mundo, pero particularmente ¿dónde? En América Latina. No sé si han escuchado sobre estos conceptos de las comunidades emergentes. Comunidades en Colombia que no son aceptados por la comunidad principal, pero ellos en principio llegaron al mundo en cuerpos no judíos, en familias no judías, y hoy en día todas estas almas están retornando a la pureza del judaísmo. Y ellos tienen una fuerza tan, pero tan inquebrantable, que ellos formaron en Colombia, en varias ciudades, en Ecuador, en varias ciudades, en Costa Rica, en México, comunidades de conversos. A mí me han llegado los videos de cómo rezan Shaharit, Mijá, Arbit, la tonada sefaradí que utilizan, porque ellos dicen que son sefaradim. ¿De dónde surgen ellos? ¿Cómo es posible una revolución tan impactante que se da al mismo tiempo en decenas y decenas de países en Latinoamérica? Todos estos detalles son muy importantes. ¿Por qué esto se da? Porque estamos llegando previo a la redención, a la llegada del Mashiach, y lo que está ocurriendo es que esas almas deben retornar a su esencia. Esas almas que hoy se revelan, ¿de dónde surgen? ¿De dónde se originan? Según mi opinión, son las almas
de aquellos judíos que en la Inquisición, por las circunstancias del momento, perdieron su aparente conexión con el judaísmo. Y pasan 500 años y esas almas despiertan. Todas esas almas que provienen de España y de Portugal, donde vivía la mayor parte del judaísmo en ese momento, que se desconectaron y se perdieron durante 500 años, hoy en día está ocurriendo un fenómeno que es algo maravilloso. El que quiera puede entrar en internet y ver los videos de sinagogas, cómo rezan. Ellos parecen mexicanos, parecen colombianos, parecen ecuatorianos, pero su alma es otro nivel. Es impresionante la Neshama, como en un momento dice, ya, tengo que volver. Y es realmente impactante esto que está ocurriendo a nivel de Latinoamérica. ¿Por qué digo Latinoamérica? Porque justamente de España fueron expulsados y esas chispas cayeron en este plano. Y por eso la halajá, la ley judía dice, Ger Shenit Gayer Kenolad Damei. Un converso que se convierte es como un niño recién nacido. Y preguntan nuestros sabios, ¿por qué dice un converso que se convierte? Tenía que haber dicho un no judío que se convierte. Un no judío que se convierte al judaísmo es como un niño recién nacido. O sea, empieza de cero. Pero no dice es un goy que se convirtió. Dice un converso que se convirtió. De aquí nuestros sabios nos enseñan algo impactante. Nos dicen, el converso en realidad nunca fue no judío. El converso siempre tuvo alma judía. La reveló en el momento que se convierte. Hasta que no se convierte, obviamente, de una manera kasher y comprometido con las mitzvot y con la Torá, no estamos entrando en esos detalles ahora. Pero cuando el converso se convierte, revela que en realidad él nunca fue no judío, sino que en esencia esa neshama es como la tuya y como la mía. Y el converso no está en un segundo nivel, pero por las situaciones espirituales de la vida y por decisiones que uno toma, uno puede caer en un cuerpo, en una reencarnación de un cuerpo no judío, pero esa neshama va a obtener, después de pasar pruebas y pasar desafíos, va a obtener, a partir de la conversión, la revelación de lo que él es en esencia. Y hay, según el Arizal, no solamente la neshama puede reencarnar en un cuerpo no judío, siendo que sea una neshama perteneciente a la familia del pueblo de Israel, sino que también la neshama puede reencarnar en un cuerpo judío también. Y básicamente nos saludamos todos, si estamos en este plano de la creación, es porque somos reencarnaciones. No somos almas nuevas. Almas nuevas, dicen nuestros sabios, las últimas, quizás hace 300 años llegaron almas puras que no habían llegado en otro momento de la existencia humana y llegaron especialmente para asistir a la humanidad. Pero nosotros tenemos que darnos una buena noticia y una mala noticia. La mala será que no somos almas nuevas. Venimos en reencarnación. La buena noticia es que si estamos en un cuerpo, quiere decir que lo que hicimos en la vida anterior fue bastante meritorio. Hablamos de ese porcentaje superior que está en el Gan Edén y bajamos para activar o para refinar ese porcentaje inferior. ¿Por qué digo esto? Porque la Arizal le explica que si la persona en el plano superior, cuando llegó al tribunal celestial,
él tuvo más méritos que pecados, que transgresiones. Entonces se lo llama tzadik. Ese tzadik, cuando baja, normalmente baja a un cuerpo. Si estamos en un cuerpo, ya es buenas noticias. Porque recordemos algo, la Neshama siente el dolor, en principio no es tanto el sufrimiento de las vicisitudes que toca pasar en este plano, sino que la Neshama sufre por el container. Vamos a ver a continuación cómo una Neshama puede reencarnarse en una espiga de trigo. Imagínense el nivel espiritual de una Neshama en un container que no se adecua, que no es recipiente adecuado para esa Neshama. Entonces ya, lejatjila, a priori, desde un principio, la Neshama no está cómoda. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem, de las 4 letras de Yud y de Hei y de Vav y de Hei. Entonces, si tenemos un cuerpo, festejemos que en nuestra vida anterior, en el tribunal celestial nos llamaron tzadik, o tzadikim, o tzadikot. Y lo que toca refinar en este plano, también es una muestra de eso. Veo que me están llegando algunas preguntas. Yo lo que voy a hacer, al final de la clase, el otro día me hicieron preguntas, yo me mareo con lo que me escriben, pero voy a dejar también para que hagan preguntas y responderlas en vivo. Pero la Arizal dice, se puede bajar en un cuerpo, que eso es una gran noticia, porque demuestra que en el plano anterior, en el tribunal celestial nos llamaron tzadik, y venimos a refinar lo que faltó. Pero lamentablemente se puede también descender y reencarnar, como vimos la semana pasada en la historia del Baal Shem Tov, y el oso en un animal. Y dentro de la posibilidad de reencarnación en un animal, podemos en primera instancia reencarnar en un animal kosher, que sería el nivel superior, o reencarnar en un animal no kosher. ¿Cuál sería la diferencia? Aunque no lo crean, una diferencia muy, pero muy importante. De alguna manera, la reencarnación de un animal, de una neshama, perdón, en un animal kosher, es más posible, tiene más posibilidades de refinación, porque un yehudí va a comer ese animal, va a servir ese pedazo de carne o de pollo o de pescado en su mesa de Shabbat, va a decir una braja, va a acompañarla con kiddush, con la familia reunida, con los ángeles celestiales presentes. Entonces, esa neshama va a encontrar su tikkun, va a encontrar su refinación espiritual y va a poder acceder a los planos originales y espirituales. Pero si una neshama le toca reencarnar en un animal no kosher, la historia es un poquito más difícil. Estos conceptos los vamos a entender con la próxima historia cuando voy a analizar una reencarnación en una espiga de trigo, que es incluso un nivel inferior, que es el mundo vegetal. La idea es entender que la refinación de una neshama en un animal depende de la actitud que uno toma frente a ese animal. Estoy dudando si contarles una historia. Tengo 2 historias con 2 gatos muy, pero muy impresionantes. Y Baruch Hashem no la viví solo, la viví con un amigo. Y si no me creen, les doy el teléfono de mi amigo. Esto fue muy impactante. Fue cuando se abrió el primer minyan de Betel Paitía. Tuvimos el mérito con mi esposa de tener el primer minyan de Betel Paitía en nuestra casa. En ese momento
vivíamos en los apartamentos Punta Paitía, en el piso 1. Muchos recordarán, los que se recuerdan, que me pongan acá, que escriban que se recuerdan. Y ahí tuvimos nuestros primeros minyanim de Shabbat. Y Baruch Hashem, después de ese gran comienzo, pudimos tener el mérito de tener lo que hoy es nuestra sinagoga Betel en Paitía, que Bezrat Hashem pronto volvamos con más fuerza a ocuparla y a vivirla con mucha vitalidad. Pero el primer minyan, y cuando digo el primer minyan es porque es muy significativo pensar que la primera vez que llevamos la Torá a mi casa para el rezo de Minjá de Shabbat, había mucha energía espiritual, había una conexión entre los miembros muy especial, éramos apenas un minyan de 10 personas, pero era muy familiar, una sensación realmente muy mística, pero terminó Shabbat y a mí me tocaba llevar el Sefer Torah a la Betel. El Sefer Torah no se iba a quedar en mi casa. Entonces le pedí a mi amigo que me acompañe para poder llevar el Sefer Torah con kabod, con respeto. Llegamos a Betel, eran como las 8 de la noche, ya estaba todo oscuro, no quedaba más nadie. Entramos el Sefer Torah y cuando salgo, en ese momento había un seguridad que se llama Ávila, quizás algunos lo recordarán, el moreno Ávila, gordito él, muy buena gente, y de repente veo que delante mío aparece un gato. Enfrente a mí se posiciona un gato y me queda mirando con la cara hacia arriba. Le pregunto a Ávila, Ávila, dígame una cosa, ¿y este gato? Está extraño, o sea, no se mueve. Me dice, Rabino, no lo va a poder creer. Este gato está buscando algo en esta sinagoga. No deja de llegar, está pidiendo algo, o sea, hace una semana que va y viene, va y viene, va y viene, y no es la comida que le estamos dando, porque no estamos dándole comida. Me dijo como que para él era una experiencia un poquito mística. Entonces, ante lo que me dijo Ávila, ni tonto ni perezoso, lo miro al gato y le digo lo que me enseñaron a mí mis maestros, lo que hay que decirle a un animal que se está comportando de una manera extraña, un animal que está accediendo a uno o pidiendo algo. Quizás es una neshama que necesita un tikkun y le tocó estar en un cuerpo, en un gato no kosher. ¿Cómo lo vamos a refinar? En ese momento le digo mahulach, mahulach, mahulach. Significa en hebreo, se te es perdonado, se te es perdonado, se te es perdonado. No lo van a poder creer, pero hubo testigos en ese momento. El gato, como si fuera un ser humano, levantó sus patitas y hizo así, como que se inclinó hacia mí y quedó agachadito por 1 o 2 minutos. Yo, mi amigo y Ávila de moreno se transformó en blanco. Yo le veía la cara, estaba pálido. Yo también estaba muy, pero muy sorprendido. Era un momento muy místico. Y después teníamos un Melavé Malká. Teníamos una cena de shiur y de canciones en la casa de una familia muy especial que en esa época hacía con nosotros esas reuniones festivas de Motzei Shabbat. Y este amigo le contaba a los anfitriones ese cuento, pero sudando, con una emoción que no lo podía creer. Pero la historia no termina ahí. Al otro día le pregunté a Ávila, ¿y el gato? No, no llegó. El lunes le pregunté a Ávila, ¿el gato? Desapareció. Desapareció. Nunca más vimos al gato. Una historia folclórica, interesante, de la calle, pero así
así nos ocurrió. Después tengo otra, pero la voy a contar en otro shiur, también con un gato realmente impresionante. Pero estamos diciendo que la Neyamá puede reencarnar también en el mundo vegetal. Y en el mundo vegetal también tiene la posibilidad de refinarse a partir de ser consumida para una mitzvah, o no. Puede caer, como ocurrió con esta historia también del Baal Shem Tov, muy interesante, muy pero muy bonita, que nos cuenta de una Neyamá que fue reencarnada en una espiga de trigo. El Baal Shem Tov también a las 2 de la mañana despierta a todos sus alumnos y les dice, nos vamos, otra aventura. Sabían los alumnos del Baal Shem Tov que iban a experimentar. Y el Baal Shem Tov los lleva a un lugar, si el circo de la semana pasada y el encuentro con el oso fue algo muy extraño, el Baal Shem Tov llegó a una cantina, llegó a un bar donde habían a las 2 de la mañana, imagínense ustedes qué tipo de personajes. Gente borracha, gente que vive la vida con una frecuencia emocional y espiritual muy baja. Y el Baal Shem Tov entra, todo el mundo lo mira, algunos perdieron la borrachera viendo al Baal Shem Tov porque se asustaron mucho. Y de repente el Baal Shem Tov se sienta en el bar al lado de una persona que está por tomarse un trago de vodka. El hombre está borrachísimo y el Baal Shem Tov le dice, no tomes esa vodka. Y el hombre le dice, ¿quién eres tú para decirme que no puedo tomar mi trago? Déjate de cosas, ¿qué me vienes a decir a mí? ¿Qué vienes a enseñar? Y el Baal Shem Tov lo mira profundamente a los ojos, el hombre queda como que en un trance, y el Baal Shem Tov le dice, déjame contarte una historia. Hace como 50 años llegó al tribunal celestial un alma de una persona malvada, de una persona que había hecho muchísimos pecados, y sin entrar en tanto detalle, aunque el Baal Shem Tov sí entró en muchos detalles que despertaban la curiosidad de esta persona cada vez más, cuando llegó al tribunal celestial, decidieron que esta Neyamá tiene que reencarnar en uno de los niveles más bajos de reencarnación. Estamos hablando de una espiga de trigo. Pero no solamente descendió y se reencarnó esta Neyamá malvada en una espiga de trigo, sino en una espiga de trigo mala, que seguramente no se iba a aprovechar de la mejor manera. Una espiga de trigo que se encontraba en una porción de campo que también era malo. Y esa Neyamá que sufría, el Baal Shem Tov continúa diciendo, rezaba desde lo más profundo de su espiritualidad contenida en este recipiente tan limitado, por favor, que me utilicen positivamente, que me utilicen para una mitzvah, que venga el tractor o el carro que se lleva las espigas y me lleve para que hagan pan conmigo. Y de repente llega el tractor y Baruch Hashem se lleva a esta espiga con todas las espigas de trigo y la Neyamá sigue rezando que por favor se utilice para bien, que se haga un elemento productivo para elevación, y sigue rezando la Neyamá. Y esta espiga de trigo fue utilizada para una bebida alcohólica. Y esa bebida alcohólica rezaba dentro de ese container, de ese líquido, esa Neyamá rezaba que por favor sea utilizada para bien. También la bebida alcohólica se puede utilizar para bien. Y fue así como esa bebida alcohólica terminó en una cantina, pero en una cantina de personas que no utilizan su vida para bien.
pero ocurrió que la cantina se quemó y el dueño de la cantina salvó algunos líquidos, algunos alcoholes y los vendió, y cuenta el Baal Shem Tov todas las vicisitudes del alma y toda la angustia y todos los detalles. Al final terminó en la casa de una persona y esa persona falleció y se le fue y terminó en otra cantina, esa vodka. Y el Baal Shem Tov cada vez que hablaba le hacía a esa persona sentir que lo que estaba diciendo era verdad. Parecía un cuento, pero como el Baal Shem Tov lo comentaba, era como que le estaba hablando profundamente a él. Y con eso no está tomando la vodka todavía. Y después de echarle todo el cuento y de cómo esa Neshama está rezando para poder ser refinada con una verajá, con una actitud positiva, el Baal Shem Tov le dice, y esa Neshama, de esa espiga de trigo, y de ese viaje que hizo por todos los desafíos y circunstancias, está en tu vaso ahora. Esa Neshama está en tu vaso ahora. El hombre como que abre los ojos, pero con lo que el Baal Shem Tov le dijo después, ahí sí que terminó de estar, perdió la borrachera por completo. Y esa Neshama que está pidiendo clemencia, que está pidiendo elevación y cumplir con su tikkun en esta reencarnación, es la Neshama de tu padre. Cuando él escuchó, es la Neshama de mi padre, asoció todos los detalles que el Baal Shem Tov le había comentado al principio sobre la vida negativa de esta persona. Y el Baal Shem Tov le estaba contando la historia de su padre. Y este borracho dejó de estar borracho, dijo la brajá, y gracias al Baal Shem Tov elevó la neshama de su padre. Pero no solamente a través de la brajá, a través de una segunda oportunidad que el padre obtuvo a través de su hijo, porque obviamente después de esa revelación, después de esa interacción con el Baal Shem Tov, este hombre dijo, yo tengo que conocer el mundo espiritual, tengo que conocer el mundo de las almas, tengo que entender mi mundo particular, mis 613 componentes del alma, y entender cómo se conectan con los 613 componentes de la Torá para cumplir con mi misión en la vida. Y este también es el objetivo de estas clases que estamos dando. Primero, algo muy importante que cada vez que toco estos temas, que la persona no tiene que obsesionarse ahora y pensar que cada cosa que va a comer tiene una neshama. Eso no es así. Porque si no pasamos a estar en una dimensión y en una dinámica de obsesión espiritual, lo que llamo el OCD religioso, el TOC religioso, y eso no es positivo. Vivir la vida con culpa, vivir la vida con superstición, no es el concepto. Estos conceptos es para que entendamos que estos conceptos existen. Baruch Hashem, decimos Barajot, Baruch Hashem, elevamos toda la creación a través de las mitzvot, porque este es otro de los objetivos y de las misiones que tenemos. Elevar la creación, elevar esas chispas, elevar las almas que están contenidas en todos los planos de la creación, en el hombre, en el animal, en el vegetal y en el mineral. Y si vamos a ver bien, cuando tenemos un plato de comida frente a nosotros, básicamente el mundo mineral, el mundo vegetal y el mundo animal están en ese plato. ¿Por qué están en ese plato? No solamente para deleite personal y no solamente para tener todos los suplementos y la nutrición adecuada, sino que la nutrición adecuada que nuestro cuerpo recibe es a partir de lo espiritual. Kilo al alejem levado y adam, que al kol motzá pi Hashem y adam. No vivimos gracias al pan que comemos. Vivimos gracias a la energía espiritual que está dentro del pan. Pero este es otro shiur también. Pero la idea mía siempre es aclarar. Elevamos al mundo
y elevamos las posibles Neyamot que puedan quedar reencarnadas en el mundo. Pero no hay que ahora, de ahora en más, pensar en cada comida como una Neyamá que tengo que elevar. Viviríamos una vida bastante limitada y bastante obsesiva, y no es la idea de estos shiurim. Pero sí hay que entender, la Kabbalah explica que los tzadikim, esos tzadikim grandes, que dijimos la clase pasada que tienen 99% de virtudes, y de repente un porcentaje que tienen que arreglar, dicen los cabalistas que normalmente de esos tzadikim descienden en reencarnaciones de pescados, de peces. Por eso, en Shabbat hay una mitzvah de comer pescado, porque a través de comer el pescado en Shabbat le damos refinación espiritual a esas posibles Neyamot que descendieron y reencarnaron en este plano, pero un plano de agua. Muy interesante. Hay una diferencia entre reencarnar en un animal tosco, material, o en un pez, por ejemplo. El pez, su hábitat es el agua. Representa al tzadik, que su hábitat es la Torá. Y no se puede separar el hábitat con la persona. El tzadik está dentro de la Torá. Por otro lado, hay personas que tienen Torá, pero son como animales. El animal se posiciona arriba de la tierra y la fuente de nutrición del animal, que es la tierra, está por debajo. Entonces, por su materialismo, esta persona y la Torá, su fuente de inspiración, están separados. Pero el tzadik representa la dimensión de peces, que el pez y el agua son un mismo ambiente. Y ese es el objetivo de la creación, que nosotros seamos peces como en la tierra, que llevemos ese ambiente y esa conexión espiritual en el día a día, en el trabajo, en lo material. Como dice el versículo, que seamos multiplicados como los peces, pero bekerev haaretz, bidgula rov bekerev haaretz. Sean como peces, pero en la tierra. Mantengan esa espiritualidad, pero transmítanla, proyéctenla en el mundo material. Y ese es el objetivo de estas clases también, que podamos derivar conocimiento espiritual, que podamos expandir nuestra mente y nuestro corazón a lo espiritual, que nuestra Neshama empiece a tener un poquito más de conexión con lo divino, y de esa manera proyectarlo hacia lo material, proyectarlo hacia nuestra familia, proyectarlo hacia los desafíos, proyectarlo a los límites del tiempo y el espacio, pero agarrados de la espiritualidad y la divinidad de los conceptos que estamos analizando. Así que, básicamente, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Seguimos profundizando. Vamos a tener, Bezrat Hashem, otras 2 clases la semana que viene de reencarnación. Les aviso el jueves, a ver si hacemos clase. Pero acá me pregunta Salomón Lerner, y las que perdimos en el Holocausto. Ok, no soy un profeta como para entender lo que ocurrió en el Holocausto, pero yo tengo la fe que la gente que falleció en el Holocausto eran tzadikim del más alto nivel, porque la forma en la cual ellos se fueron fue una forma inimaginable. Yo no creo que, como dijo el Rebbe, en realidad, no hay ningún castigo en la Torá, o ningún pecado en la Torá que pueda tener una consecuencia de un castigo como el que fue. Las almas de los 6 millones, yo creo que son almas del más alto nivel, porque fallecieron no solamente al Kiddush Hashem, sino que de una manera realmente históricamente inexplicable lo que ocurrió, y
y el nivel de ellos supongo que es de lo más alto, y hoy en día ellos gozan de las más altas bendiciones y revelaciones y conexión espiritual con Hashem. De eso no creo que hay duda. Alberto Fischel, la gente que se convirtió por su propia convicción, ¿podrían ser provenientes de judíos marranos? Claro. Eso es lo que traté de decir. Quizás no dije la palabra marranos, pero sí, 100% vienen de marranos. Mi pregunta es, ¿por qué la negativa general de aceptar su conversión? En todo caso, para estos casos en particular, ¿por qué no facilitarles la conversión? Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Hay que analizar cada caso y caso. Y si no aceptamos a esas Neshamot tan pero tan especiales, porque hay muchas que realmente son muy especiales y son verdaderas, y no las aceptamos por el paquete exterior, entonces no sé si realmente tenemos Torah. Torah es otra cosa. Torah es amar al converso. Torah es aceptar de que la Neshama puede haber ingresado en un aspecto que no te parece muy familiar, pero que en realidad es muy profundo, y yo tengo amigos conversos que son pura admiración para mí. Pura admiración, que muchos de ustedes también conocen. Son gente de un nivel, son familia de verdad. Y es un tema bastante polémico el tema de la conversión, pero yo creo que también tiene que ver mucho con los miedos internos que tenemos de no aceptarlos. Pero creo que tiene que ver con una limitación estructural nuestra y no con la verdad del asunto. Gracias, Alicia, por tu comentario. Gracias, Leo. Bueno, entonces nos despedimos hasta Dios mediante el jueves. Les mando un abrazo a todos y hasta la próxima.